Cinco palabras, una respuesta, siempre tiene invitados de lujo y como siempre nos distingue su presencia el doctor Manuel Vidaurri, quien el día de hoy nos acompaña justamente para hablar sobre la más reciente obra en donde participa él junto con otros autores y obviamente antes de hablar de esta nueva obra colectiva, quiero mencionar brevemente, no mucho, porque sé que nuestro invitado tiene un gran currículum y me voy a tardar 20 programas en leerlo, pero solo mencionaré para quienes no nos tienen el gusto de conocer al destacado doctor Manuel Vidaurri, que es obviamente egresado por la Universidad de Guanajuato de la licenciatura en Derecho con especializaciones en Criminología, Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, estudios en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares en España, también del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, profesor investigador de la Universidad La Salle Bajío actualmente también, ha fungido como procurador de los derechos humanos del Estado de Guanajuato, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y Sociedad Mexicana de Criminología, investigador del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, también pertenece a la Red Iberoamericana de Investigaciones en Política Criminal e Instituciones de Seguridad, autor de N libros y se siguen sumando, pero de los más recientes que hemos presentado aquí en este espacio, Cinco Palabras, una respuesta, han sido obviamente también el de Cartas a jóvenes estudiantes de criminología, también hemos hablado un poco acerca también de otros, como también bases generales, criminología, política criminal, pero también está en su haber la teoría general del delito, introducción al derecho penal, entre muchos otros. Y el día de hoy no podemos soslayar la oportunidad que nos comparta sobre la más reciente obra colectiva que comentábamos, apuntamientos para la tarea legislativa en materia penal. Y obviamente la preocupación es constante, apreciado Manuel Vidaurri. ¿Por qué? Esa preocupación que no solamente es de unos cuantos de estudiosos, sino de mucha gente que se dedica a estos temas, pero sobre todo es proponer estas ideas. La ley obviamente es suficiente, el derecho es suficiente para atender estos cambios que la sociedad tiene y en qué consiste una buena ley. Son parte de las preguntas que se hacen en la página o en la introducción y sinopsis de este libro colectivo. Apreciado Manuel, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Keren Reyes, como siempre, muy amable, muy generosa de tu parte de abrirnos un espacio para comentar con tu auditorio los resultados de las investigaciones que realizamos y que en este caso, como tú ya señalabas, es una obra colectiva que tuve el privilegio de coordinar, en la que participan 16 investigadores de 11 instituciones de nuestro país. Aparecen en el índice con sus textos muy valiosos, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la de Nayarit, del ITESO, de Guadalajara, del TEC de Monterrey, de la Benemérita y Augusta Universidad Autónoma de Puebla también. Así que de Hidalgo y de Michoacán. Digamos que el propósito de esta obra, que efectivamente se llama Apuntamientos para la Tarea Legislativa en Materia Penal, editada por Tirán Loblanch, bajo un proceso de evaluación doble ciego de los textos que ahí se compilan, tiene que ver con una inquietud personal que compartí con los colegas que participan en el libro, en el sentido de que es absolutamente indispensable que los investigadores abramos una línea y fortalezcamos y desarrollemos una línea de investigación relacionada con el trabajo legislativo, particularmente en materia penal, que es el que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque es muy común encontrar libros, y muy bueno, por cierto, digo, afortunadamente, textos sobre los jueces, los fiscales, los defensores, pero escasamente existen textos que analicen el papel del legislador, que es el que nos aporta o nos proporciona las normas con las cuales luego jueces, fiscales, defensores, etcétera, tienen que desarrollar su tarea. De manera que ocuparnos de quienes hacen las leyes, de cómo las hacen, de qué tienen en cuenta, de cómo nutren su perspectiva técnica,
científica para generar una norma, me parece que es una línea de investigación poco explorada en nuestro país. Y con este libro, no digo que se colme en absoluto, podría pensar eso, pero creo que abre una línea de investigación muy interesante, muy conveniente y sobre todo necesaria, porque poner atención sobre quién hace las normas también es una forma de observarlo, de cuestionarlo, de criticarlo, pero también de ayudarle, de contribuir a que la configuración de las normas pues sea lo más adecuada, lo más técnica posible y sobre todo que sí obedezca a necesidades reales. Sabemos que hay muchas normas de naturaleza penal, me refiero exclusivamente a esta materia, por ser la que yo cultivo, que luego no cumple su objetivo, que son lo que se ha denominado por los criminólogos y los analistas de la dogmática penal como leyes penales, derecho penal simbólico. Ahí está, pero no sirve para nada, no se aplica, no tiene eficacia. Cuando se aplica, no cumple necesariamente las necesidades que la sociedad está reclamando. Y también en el libro van a encontrar, pues, elementos para reconducir el derecho penal realmente a las funciones que sí puede cumplir y no aquellas que desde la perspectiva populista, y perdonen que lo diga de esa manera, pues también otra forma de explicar las cosas, se le ha querido dotar al derecho penal, el derecho penal como una arma arrojadiza y no necesariamente como un instrumento de civilidad. Entonces, de eso trata este libro. Son, como dije, 16, son 15 capítulos concretamente. Hay un capítulo que está compuesto o desarrollado por dos investigadores. 15 textos que dan cuenta de esto, con temáticas muy disímbolas, pero todas relacionadas con el quehacer legislativo, con el propósito, como ya decía, de que el legislador o sus asesores o quienes participan en el proceso legislativo directamente, pues tengan herramientas filosóficas, de dogmática penal, de criminología, de teoría del delito, que les nutran, que les ofrezcan información, respuestas, derroteros, digamos, para esa tarea tan importante que tienen. Bien decías, ¿no? Que nutra la tarea legislativa, porque mucho se ha desdeñado, si hay que decirlo, el papel del legislador, porque vemos personas que ocupan esos lugares, esos espacios, sin preparación. Pero recordemos que la Constitución abre este panorama, este abanico de oportunidades en donde dice cualquier ciudadano, sí, pero si yo no tengo el conocimiento, me allego, me vinculo con un personal que sí tenga el contenido, los ejes temáticos, que contenga una propuesta legislativa realmente con el conocimiento desde un análisis profundo, no solamente de ir a tocar las puertas y, ay, el problema lo conozco porque yo recorro las calles, ¿no? Sino realmente qué se necesita desde un estudio serio, como nos comentabas, apreciado Manuel, y que se retoma en este libro, que poco se ha abordado sobre el papel del legislador y la parte sesuda, ¿no? De esta labor legislativa. Y justo voy con este tema, apreciado Manuel, porque dentro de muchos temas vemos que participan autores, que ya tienen sello ahí Vidaurri, le digo yo, porque muy frecuentes en las obras colectivas donde tú estás coordinando. ¿Por qué lo comento? Porque obviamente sello Vidaurri, sello de calidad, de alta exigencia, siempre digo yo, porque están obviamente doctores académicos muy importantes como el doctor Eloy Morales Brand, está el doctor Jesús Soriano Flores, está la doctora Ilse Torres, también está el doctor Roberto Lara Chagoyán, etcétera, etcétera. No quiero pasarme a nadie porque si no me van a decir que se me olvidaron, ¿verdad? Pero solo por mencionar algunos, ¿verdad? Si no me voy con la lista enorme de personas que están involucradas en diversos aspectos de la investigación, pero sobre todo que tienen una visión crítica propositiva, porque no solo se trata de destruir, se trata de construir y también una propuesta seria. Lo comento por lo siguiente, porque nos comentabas hace unos momentos, apreciado doctor,
acerca de cómo debe legislarse, cómo pueden aportarse teorías a la ley penal del delito y de la pena, y también lo que comentabas, no caer en el derecho penal simbólico y también en solamente crear legislación para tratar de cubrir unas cuotas o tratar de pensar acallar a la sociedad en temas de un populismo punitivo o muchísimas cuestiones que salen justamente con esto que nos compartes. Desde la visión que tú tienes, apreciado doctor, esta obra colectiva en torno a los diversos enfoques que los autores nos proponen, ¿qué consideras tú que deba ser la relación entre la legislación y obviamente la legislación y la teoría que debe aportarse, ¿no? Pues mira, creo que a ver, la tarea legislativa es tan importante que creo que no debemos dejársela exclusivamente a los legisladores. Es decir, que deben tener un respaldo científico, teórico, que les advierta incluso de probables inconsistencias, antinomias, contradicciones, eh, eh, modificaciones innecesarias o contraproducentes que pudiesen introducirse en los códigos penales. Están plagados nuestros códigos penales de esa situación, ¿no? Que transmiten, que envían este problema luego al juez, al juzgador o al fiscal o al defensor, digamos, que no tienen que hacer una labor de exégesis e interpretación de las normas con propósitos de encontrar un sentido que en ocasiones es tan absurdo, tan inconexo, ¿no? Que contradice, digamos, disposiciones hasta elementales frente a la Constitución, que a veces tampoco es infrecuente que suceda, ¿no? Por esto digo, no es una tarea que deban de atender exclusivamente, aunque ellos tengan las facultades legales, formales, ¿no? Para hacer esa tarea, pero sabemos que tienen en muchos de los casos personal de apoyo que les ayuda estudiando, preparando los proyectos, digamos que luego tendrán que pasar por una evaluación de naturaleza política, que es también en donde se pierde en ocasiones la racionalidad de la propia norma. Por eso creo que voltear a ver al legislador es un tanto como advertirle, en el buen sentido de la palabra, no estoy peleando con nadie, ¿no? Hay muchos legisladores en este país que conozco, que son muy buenos, también hay muchos otros que conozco que no lo son tan buenos. Es decir, es advertirles que desde la academia se les está observando, se les está analizando, se les está cuestionando con un objetivo fundamental de colaborar, de auxiliarles, de apoyar en esa tarea tan importante, que sobre todo en materia penal pues tiene trascendencia fundamental, clave, muy elevada, digamos. Es una afectación que tiene la vida cotidiana la imposición de una sanción, que merecida o no, mejor que merecida, que no lo sea, claro, pero que repercute en ocasiones cuando es indebida en el descrédito del derecho, que la gente diga, entonces no sirve para nada cuando se utiliza una norma o se crea una norma con propósitos, con objetivos que no son propiamente los que están a su alcance, ¿no? Entonces, esto genera descrédito, desconfianza, eh, eh, en fin. Entonces, creo que no es una obra que esté, digamos, en el aire, no es un divertimento académico, sino que tiene realmente un sentido, un propósito de transformación, de cumplimiento. Claro, yo creo que las personas que se interesen por este texto pues podrán identificar que hay tendencias a analizar el asunto desde la perspectiva filosófica, otros tantos desde la perspectiva de la política criminal, algunos otros tienen que ver con el enfoque criminológico, algunos otros que aparentemente están distantes porque están sustentados en la teoría constitucional, por ejemplo, también están aportando elementos de reflexión. De modo que yo creo que van a encontrar aquí un compendio de ideas, de reflexiones interesantes que los legisladores, yo estoy seguro que van a recibir bien y espero que así sea y que en todo caso de esta manera hayamos cumplido con el propósito que también alienta a la vida académica, que es el de ser útiles.
Claro, y eso de ser útiles nos queda más que claro porque muchos de los temas que aquí se abordan creo que hay que pasarlos a la agenda legislativa, pero right now, porque es que dentro de los temas que se abordan por diversos autores justamente está el de la legislación simbólica, también el moralismo desde un aspecto legislativo, también la técnica legislativa que hace mucha falta, el moralismo legal mencionaba, también el Estado constitucional como marco de referencia en la creación legislativa, decías tú acerca de la criminología, pero también diversos temas en el aspecto penitenciario, en el aspecto penal, y que me parece importante este abanico de temas que se abordan, no es una exclusividad sobre una materia, sino realmente el enfoque legislativo, porque también se habla en torno a los animales también, a la dignidad humana, muchísimos aspectos. Pero ¿por qué menciono esto, apreciado Manuel? Porque como bien nos decías, hay muchos temas muy variados. Entonces, ¿qué se requerirá para una buena ley? Personal capacitado solamente, personal con técnica legislativa, personal que no solamente se enfoque a hacer leyes que nos sirvan solo para cumplir con cuotas legislativas o ir y pregonar que creamos 20,000 legislaciones que no están sirviendo a la sociedad. Pues, pues sí, yo pensaría en dos cosas por lo pronto, ¿no? Uno, sensibilidad frente a la problemática que se experimenta en la sociedad y capacidad técnica. Ahora, estas dos eh, conceptos, estos dos elementos, pues tienen o poseen un contenido mucho más profundo, ¿no? Sensibilidad no significa que el legislador tenga que atender tal cual se lo pide la sociedad, sin razonamientos que mediten acerca de la eficacia. Por ejemplo, hay personas que piensan que la mejor forma de enfrentar un problema penal sea la pena de muerte, y digo, eso no es racional, eso es un retroceso, eso significa claramente la claudicación del Estado, ¿no? La incapacidad del Estado para resolver de una manera racional, civilizada, humana, digna, una problemática. Por muy grave que sean los hechos, tendríamos que pensar que las formas de enfrentarlos no tendrían que ser con el mismo nivel de irracionalidad con la que los delincuentes han actuado. Y para eso está legislado, justo para mediar, no para congratularse necesariamente con posiciones que muy comprensiblemente pueden estar rayando en lo irracional. Y con esto estoy diciendo comprensiblemente, podemos entender que las personas desborden de enojo, como nos ha pasado en días recientes con hechos que hemos visto, que nos dejan a muchos inquietos, molestos, tristes, angustiados, digamos que este problema que se suscitó recientemente en la ciudad de León con este asesinato tan cruel, tan salvaje a esta chica, ¿no? Apuñaladas en medio de la calle y tal, frente a las cámaras, en un estado cada vez más observado por cámaras, finalmente eso contribuyó. Y claro, las reacciones de todo el mundo son que hagan algo con esto y tal. Vi en Twitter muchas expresiones de personas que decían, déjenmelo 10 minutos para, en fin, eso es comprensible porque molesta, ofende, hiere a la sociedad, pero no es racional en todos los casos. Digamos que si la sociedad se han progresado de alguna manera es porque se han dado herramientas para resolverlo de una forma menos absurda, menos grotesca, menos indigna. No es, este discurso mío no es muy popular, estoy de acuerdo, pero yo no puedo ser un profesor que aliente la irracionalidad. Soy un profesor que creo en el uso de las herramientas que la civilización nos ha otorgado como el derecho. Entonces, vamos, hagámoslo mejor. Ayudémosle a los que tienen esa función a que configuren las normas de un modo que puedan realmente servir, que sean pertinentes, que sean oportunas, que sean sensibles. Claro, bien mencionas, ayudemos. Obviamente son tus palabras que obviamente todos los autores con su opinión ayudan al legislador en estos temas y que esperemos que los legisladores atiendan estas sugerencias, pero no sugerencias como bien mencionabas sobre muy al algarete.
No, son propuestas de estudio, de análisis, de una investigación que se hace por cada uno de los autores y que se debe retomar también por el área legislativa. Apreciado Manuel, en torno a este libro, para ir cerrando, además de los autores, además de esta propuesta que nos comentas, eh, ¿qué consideras que este libro, además de que es una propuesta novedosa, puede dejarle no solo enfocado al aparato legislativo, sino también a la sociedad? ¿Qué le puede interesar también a esta parte de la sociedad? Porque obviamente tenemos que involucrarnos como sociedad, conocer Sí, nuestras leyes. Esa es por nuestra supuesto, obligación, no solo de los abogados, ¿no? Porque siempre por supuesto. pensamos que los abogados se aprendan las leyes y que son, no, los abogados no se aprenden leyes, ¿no? O sea, pero se piensa, no nada más que los abogados son los que se aprenden las leyes, no. Si somos ciudadanos mexicanos, tenemos que conocer nuestra constitución mínimamente, tenemos que conocer nuestras legislaciones. En torno a ello, apreciado doctor, ¿qué opinas? Bueno, claramente lo has dicho tú, lo diré yo con otras palabras. El conocimiento y estudio de la ley es algo tan complicado que no hay que dejárselo exclusivamente a los abogados. La sociedad también se tiene que preocupar por conocerlas, por identificar cómo se aplican, quién las aplica, de qué forma lo hace, ¿no? Entonces creo que este libro puede ser, si algo puede aportar, que yo creo que así sería, es más en el campo de las inquietudes que de las certezas. Este libro va a abrir muchas expectativas, como por eso decía al inicio, este libro pretende iniciar el desarrollo de una línea de investigación en el cual deberían participar muchísimas personas, ¿no? Sociólogos, politólogos, criminólogos, fíjate, al final estoy diciendo, y juristas también, ¿no? Que sería importante. Es decir, están todos, todo el mundo está implicado en esto, como observador, crítico, cuestionador, como co-configurador de la norma racional, no simplemente reivindicando el mal uso del derecho penal, ¿no? Y que el legislador se contente dando respuesta con incremento de penas, con nuevos delitos, y con eso se vaya a dormir tranquilo, suponiendo que con eso ha resuelto un problema. Que probablemente lo único que haya logrado es agravar las cosas y reducir los marcos de libertad de las personas. Cada tipo penal que se crea reduce la libertad de las personas. Hay una relación inversamente proporcional. Cualquier tipo penal, cualquier delito, para decirlo en términos más asequibles que se configure, lo que hace es reducir los espacios de libertad. Entonces, bueno, creo que eso a la sociedad le puede dar información y a los legisladores les puede dar inquietudes. Y yo creo que, que ambas cosas son muy positivas. Claro que sí, más preguntas, ¿no? Pero obviamente por eso es que invitamos a la sociedad a que se involucre, a que vea estos acercamientos a la técnica legislativa. Obviamente hay temas más críticos, más técnicos, pero sí que se involucre en la legislación y obviamente todos aquellos quienes participan en la creación de leyes puedan interesarse por hacerlo de una manera técnica, profesional, ¿no? Esa es Entonces, la intención. esa es la intención de este libro principalmente y creo que de todos los autores. Apreciado Manuel, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, el libro está editado por Tirán Blanche, que es esta editorial española. Está en la colección Monografías, alta calidad en investigación jurídica, lo dicen ellos, pero también lo dicen los evaluadores de los libros, porque como decía, estos textos están sujetos a procesos de evaluación doble ciego de cada trabajo, es decir, otras personas han analizado si esto contribuye seriamente, si están bien configurados. Así que Tirán Blanche se pueden conseguir en la página en línea y probablemente estarán en algunas de las librerías importantes del país también. Y agradecerte que no es por nada, no quiero presumir, pero tenemos la primicia porque acaba de arribar esta Acaba de preciosidad, llegar, sí, 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 obviamente, justo entraba yo a casa y llegaba el camión de mensajería y me dijo, si nos hemos puesto de acuerdo, no lo logramos, ¿no? Le dije, no sabes, obviamente. me llega el libro y tengo una entrevista en un ratito digo, ya estaba yo preparado con el borrador del libro, pero mira, qué bien que llegó. Siempre es un gusto abrir las cajas con las Claro. producciones.
que ahora hay que distribuir, entregárselo a los autores y hacer las presentaciones, que pronto será en el Congreso del Estado de Sinaloa. Pronto hay un autor que es de Sinaloa y él ya se encargó de promoverlo en el Congreso de los Diputados en su estado, y otro en Guanajuato y probablemente en Aguascalientes, pero ya les iremos contando. Excelente, justamente en donde se requieren hablar y abordar Sí. estos temas principalmente, ¿no? En varios Va- foros, pero principalmente en Vamos a correr estos. el riesgo de ir hasta la casa misma de los diputados. Claro, claro, a que te agarren y te pregunten, pero justamente eso es lo padre, ¿no? Sí, sí, sí. De las propuestas, del diálogo serio, del diálogo, de la réplica, de la contestación, de los argumentos, de los contraargumentos y de defender Sí, yo creo que precisamente. Eso es lo padre. lo más malo que me puede pasar es que me ofrezcan una curul y entonces ya. Ya vamos a ver próximamente en la siguiente taquilla, doctor Manuel Vidaurri, ya como diputado. Qué cosa más Qué terrible, pero cosa bueno, tremenda. Pero espero bueno, que todo sea por hacer, obviamente, práctico, justamente este sí, libro, sí. apuntes, obviamente en materia legislativa, pero sobre todo agradecerte, apreciado Manuel, que nos dieras, no quiero presumir, la primicia de que haya llegado precisamente este libro para MTP Noticias, para 5 palabras, una respuesta para Hablando Derecho de Derecho, sobre este libro que estoy segura debe de ya ser un debate en los congresos de los estados y por qué no también el de la Unión. Apuntamientos para la tarea legislativa en materia penal. Muchas gracias, apreciado Manuel, por estar Muchísimas con gracias. nosotros aquí No, en Puebla. al contrario, con mucho gusto y mucho éxito.